Seguimos esta noche en Minuto 1, usted lo sabe, se lo conté ayer, viajamos el fin de semana a Estados Unidos, al lugar de residencia donde hoy se encuentra exiliado, porque el gobierno argentino no le garantiza su seguridad, Pedro Echevez, el empresario de 70 años que fue chantajeado, extorsionado por la red de espionaje ilegal más fuerte que ha existido en la República Argentina, conformada por periodistas, jueces, fiscales, legisladores y por supuesto donde D'Alessio era un engranaje sumamente importante. Ayer lo que contó Pedro Echevez, cómo D'Alessio lo presionaba, cómo D'Alessio lo hace entrar en pánico, amenazándolo con que el ex ministro de Economía de Santa Cruz, Campillo, lo iba a nombrar, aunque no existieran motivos. D'Alessio le decía, la verdad no importa. Vamos a hacer que Campillo te nombre y vos salís por la puerta de atrás derecho a la cárcel. Así armaban causas judiciales, así extorsionaban, así chantajeaban, así sacaban plata. Y ayer contó su encuentro en Pinamar, cara a cara con el fiscal federal Carlos Stornelli, y donde D'Alessio le dijo, el apretón de manos significa que el acuerdo con el fiscal ya está. Pedro Echevez ahora te cuenta cómo fue, cómo continuó la historia después de ese encuentro en Pinamar con el fiscal Carlos Stornelli. Stornelli estaba con él en la puerta, entonces él me lo presenta, me da la mano, y yo le dije mucho gusto, y yo me fui, no quise ni, tampoco se dio la situación como para que yo hablase con él. Claro, no le dio más. No. No le dio ningún momento. No, mucho gusto y yo Stornelli me fui. dijo nada más que eso, lo saludó nada más que eso. No, nada más que eso, nada más que eso. Fue una situación muy tensa, todo fue muy tenso. ¿Y se vuelven ese mismo día de Pinamar? Ese mismo día, sí. Se saludaron y se subieron a la camioneta y se Y volvieron. nos fuimos. Entonces, de ahí empieza. ¿Y él qué le dice después cuando se suben a la camioneta? Sobre Stornelli y Bueno, sobre ese él me dice, diálogo. mirá, ya está cerrada la operación, ya le diste la mano al fiscal, al darle la mano, ya hay un compromiso de tu parte. Entonces acá no podemos quedar mal. Él me apresuraba para que yo tomase una determinación. ¿Y hasta ese momento ya le habían fijado a usted el monto que tenía que pagar? Bueno, justamente, él saca el cuaderno, me dice, este es el monto, los 300.000 pesos, 300.000 dólares, perdón, que hay que pagar. Y esto, ¿hay que pagarlo o pagarlo? Ahí es donde está, que se ve que está anotado en un cuaderno 300. 300, exactamente. Yo justamente él me dice, sacalo del asiento de atrás, lo saco, él lo abre, y me acordaba perfectamente porque había un avión dibujado por el puño y letra de él, y el monto abajo que decía 300. Me dice, ese número lo escribió el fiscal Stornelli. Ah, eso le dice. ¿Sí? El No, número es que lo es que escribió el ese fiscal es el Stornelli. número, él puso ese número. Y usted dijo, esto viene en serio. Pero yo no tenía ni la menor duda. Claro. Yo le digo la verdad, nunca, al principio estuve escéptico. Primero incrédulo, después escéptico. Y después creíble. Creí todo lo que él me decía. ¿Y el viaje de vuelta, en qué término fue? Y ¿Se sintió, él lo seguía presionando? permanentemente, las 3 horas y media de vuelta fue de permanente presión. No hablamos de otra cosa más, no me hablaba de otra cosa más. ¿Y le había dado un plazo? Y sí, porque él me dice, bueno, mañana tenés que poner 100.000 dólares. Y le digo, no, pero yo no tengo ese dinero. Bueno,
¿no tenés el dinero? El dinero lo voy a pagar yo lo voy a poner en tu nombre. Entonces él ingresa el dinero, es decir, yo mañana voy a ir, le voy a pedir a mi señora, voy a sacar la caja de seguridad y ese dinero se lo voy a dar justamente a este hombre que es el cajero. ¿Y en qué momento usted le entrega dinero a D'Alessio? Bueno, eso fue posterior. Después fueron varias situaciones en las cuales él, al no cumplir eso fue el día 17. Yo le dije, el día 17 de enero, yo voy a pagarte los $100.000. Llegó el día 17 y yo no le pagué porque no tenía el dinero. Claro. Entonces, ¿qué hace él? Él hace lo siguiente, me dice, no, y se transforma, y yo me di cuenta de que él podía llegar a hacerme un daño muy grande. Ese día, el día 17. ¿Se encontraban personalmente o por teléfono? No, personalmente, porque él venía a retirar los $100.000. Yo le dije, no. ¿Dónde fue? Eso fue en Corrientes y... ¿Qué viene a ser? Corrientes 25 de mayo. Ahí fue donde él... ¿Qué hay Pero justo en la esquina él estaba en la confitería. Hay un hotel ahí, que abajo hay una confitería. Él estaba en la esquina en la camioneta. En la vía pública. Claro. Porque en ese hotel, en esa esquina hay un hotel. Yo había estado esperándolo al frente del hotel del banco y él me dice, no. Me dice, el dinero lo tenés que pagar hoy, sí o sí. Y le digo, pero eso lo que pasa, tenía un plazo fijo, pero me equivoqué. Yo fui tratando de ganar y postergar el tiempo, ¿no? Entonces él me dice, bueno, pero ahora lo que hay que hacer, después de todo eso, eso fue al otro día, porque hay que pagar una multa, porque el fiscal Stornelli tiene que pagar la casa, entonces juntate el dinero para pagar la multa. Entonces al otro día yo conseguí el dinero y le di el pago de esa multa, que eran $9.700, si no me equivoco. En esos términos le dice, sí. Multa tenés que pagar. Multa porque él tenía una casa para comprar, claro. Y al no pagar la casa, no comprarle esa casa, él tenía que pagar una multa. Claro, entonces la tenía que pagar yo. Usted se tenía que hacer cargo de la multa de Stornelli. Exactamente. Y fue así, realmente. Y le dio la plata, los 9.700. Los 9.700. ¿Y después de esa fecha de los $9.700 tuvo algún otro encuentro? Al otro día, esto fue el día 24, ahí es donde le doy $5.000. Más. Y ese dinero, bueno, era una manera también de calmar un poco las aguas. Ahora usted dijo recién, porque él en todo momento se mostraba con usted como una persona amable, sí. Afable, sí. Y el día ese que le entregó... se transformó. Ahí se transformó. Él hacía... ¿Se puso violento? Se puso muy violento. Muy violento, aparte las amenazas fueron muy duras, tal así... ¿Qué le decía? Pues yo le dije, ¿por qué me vas a matar? Le digo, yo estaba desesperado. Estaba desesperado porque para mí era una situación... Entonces él me dice, no, yo no te voy a matar, vas a salir por la puerta de atrás, vas a quedar preso. Pero dice... Es decir, lo amenazaba con la cárcel. Él se amenazaba con la cárcel. Es más, él se jactaba de que era una persona que nunca había matado a nadie, nunca había cometido un acto de, diríamos, un genocidio, una muerte de nadie, pero que tenía mucha gente muerta en combate. Qué bueno. Sí. Era muy cruento todo, muy cruento. No era una, diríamos, algo simple o común que uno puede paliar esa situación. Aparte había un trabajo psicológico, claro, permanente, donde no me daba tiempo a recuperarme. Es decir, él manejaba los tiempos psicológicos, en la cual a mí me afectaba mentalmente. La forma de extorsión, de chantaje,
que tenía esta banda. En el ejemplo de Pedro Echeve contado con la simpleza de un hombre que hasta este momento pensaba tener una vida tranquila y se sintió de pronto chantajeado, extorsionado por esta banda. Por esta banda que, como muy bien indicó el viernes pasado en su fallo el juez Alejo Ramos Padilla, estaba integrada por periodistas, legisladores, jueces, fiscales, funcionarios, ex agentes de inteligencia. De eso habla ahora, en esta segunda parte, Pedro Echeve, de cómo Marcelo Sebastián D'Alessio se ligaba con el poder, disfrutaba del poder y el poder lo protegía. Escuche con atención los nombres y las situaciones que da. Cuando, digamos, en todo este tiempo, él sacaba pecho de relaciones, Sí. hablaba, ¿de quién hablaba más? De que conocía a Patricia Bullrich y la nombraba mucho. Él se jactaba de mucha gente, entre ellos Patricia, que Patricia era una persona que él estaba a disposición de Patricia y lo que él necesitaba, él lo llamaba, aparte me lo demostró con actos, Él me lo demostraba con actos, él tenía un poder mediático, él decía tal día, tal hora, aparezco y voy a presentar lo que me está pidiendo la ministra y aparecía. O sea que lo que hay detrás no lo desconozco, pero Claro. el hecho en sí real era totalmente comprobable. Y él la nombraba todo el tiempo, digamos, a Patricia Bullrich. Siempre a ella la nombraba, en varias oportunidades, está todo en las grabaciones, pero sí, él me mostraba y me hablaba del control que él tenía, que el fiscal le pedía a él que se ocupara de todas las cosas y que él era como una herramienta útil para el fiscal. Él siempre hablaba en nombre del fiscal y todo lo que hacía en nombre del fiscal y en nombre de Patricia. A Bullrich la nombraba mucho. Sí, lo ha nombrado en varias oportunidades. Como que formaba parte del equipo de Bullrich. Era parte del equipo. Él decía que él... y había... también hace mención de gente del gobierno, ¿no? Hace mención de gente del gobierno, como en el caso, por ejemplo, de este hombre que está con Patricia, ¿cómo es? Bursaco. Él lo menciona, es más, habla de una negociación con Bursaco, que tenía que recibir tanto dinero, ahí involucra también a este fiscal, a ¿cómo se llama? A este fiscal de ahora, el fiscal que está en la provincia. Bidone. Al fiscal Bidone. También lo menciona Bidone, con unos cheques que tenía que... Sí. Hay una cantidad de diálogos, y él muestra que tenía mucha relación con el gobierno y con gente muy poderosa. ¿Y nombraba en algún momento a alguien de la AFI o en algún momento él decía tener algún vínculo con los servicios de inteligencia oficiales de la AFI? Él sí. Él tenía permanentemente hablaba que tenía constancia de que él era una persona que estaba en todos los estamentos del gobierno. Daba a entender, o sea, no era que era una persona aislada. Una persona que tenía un poder que el gobierno lo respaldaba, ¿no? En cierta manera. No era una persona improvisada. Yo siempre creí que era un charlatán, pero a medida de... A la luz de los a la hechos. luz de los hechos que se van desarrollando, realmente es totalmente verosímil todo lo que él dice, lo que él decía. ¿Cuál era la relación de Marcelo Sebastián D'Alessio con Santoro? ¿Hablaban de Santoro, de Daniel Bueno, Santoro, del periodista? Era manifiesta, había una relación directamente familiar, podríamos decir, más que profesional, ya familiar, donde si él pedía algo, él se lo concedía a Santoro.
Si él necesitaba cualquier cosa, se lo conseguía. Había una relación directamente muy, podemos decir, íntima, familiar. ¿En qué términos hablaba él de Santoro? Bueno, él decía, bueno, yo con Santoro estoy permanentemente con él, si necesito algo, o vos necesitas algo, porque yo inclusive le pregunto, ¿qué pasa? Porque yo quería saber hasta dónde, y qué importante aclarar esto. Cuando yo le preguntaba acerca de estas cosas, yo quería saber cuál era el grado de verosimilitud de lo que él me hablaba. Porque yo le decía, pero Santoro, ¿me puede ayudar a mí en hacer tal cosa? Yo también hay que tener en cuenta que yo me adaptaba a su léxico. ¿Por qué? Porque yo quería que él hable. Entonces yo me igualaba en su léxico, porque él tiene un léxico muy soez, muy duro, cosa que yo hablo de otra manera. Pero yo tenía que adaptarme, hacía como una adaptación. Y él hablaba y me decía, por ejemplo, en el caso del periodista, que si él necesitaba cualquier cosa o yo necesitaba algo, él se ponía a disposición mía, como para armar algo en contra de alguien. O sea, en esos términos. Sí, me lo decía, bueno, vos no te preocupes, yo lo llamo y mañana querés estar con él y hacemos tal cosa. Era un direccionamiento de cualquier situación. Es decir, con una... yo tampoco le creía. Pero después... Pero ahora sí, me empezaron a creer todo. ¿Él ante usted se presentó, le contó que era de la DEA o que tenía relaciones con...? Sí. ¿Qué le decía? No, él me muestra, me dice, mira, te voy a mostrar esta documentación en la cual estaba la placa y había un pequeño, también donde estaba el nombre de él, otra credencial, y me dice, esto no se lo muestro a nadie. Yo hace 25 años que soy parte de la DEA. Y me muestra la documentación. Él lo hacía para mostrarme el poder. ¿Y le hablaba de otros servicios de inteligencia con los que él tenía ligazón? Bueno, sí. Él habla, mire, en este momento, Gustavo, me estoy acordando de algo que es muy importante. Él habla que él hacía prácticas, permanentemente prácticas, en un lugar que era en La Pampa, no recuerdo, porque eso están todos los audios, donde él iba a practicar junto con un grupo de élite para actuar, que pertenecía al gobierno o algo así. Eso está en un lugar en La Pampa. Después, si usted puede acceder al... ¿Pero él le hablaba de otros servicios de inteligencia del exterior? Sí. Él dice que tenía contactos permanentes con servicios tanto locales como internacionales. Pero la primera defensa de Stornelli pública sobre Marcelo D'Alessio dijo, es un loquito suelto psiquiátrico. No es un loquito. No, a mi criterio, ojo. Yo considero que... A la luz de todo lo que se ve, ¿no? No, es una persona, ha sido una persona más allá de lo normal, de una persona normal en cuanto a la capacidad de razonabilidad que tiene. Pedro Echeves, diálogo exclusivo. El hombre que ha destapado el D'Alessio gay. El hombre que con un testimonio de coraje cívico ha permitido que se inicie esta investigación judicial imparable, que está destapando muchas ollas, no solamente la del espionaje ilegal en la Argentina, también la del armado de causas judiciales, de cómo el poder político, enmarañado con los servicios de inteligencia, jueces, fiscales, extorsionaban, chantajeaban, metían presas a personas inocentes. Tenemos más porque porque Pedro Echeves tiene que ahora ratificar todo lo que él presentó. Porque no solamente él presentó las grabaciones, 22 horas de grabaciones a Marcelo Sebastián D'Alessio.
también su teléfono celular, cosa que otros se niegan a entregar. El fiscal rebelde Carlos Stornelli, que hoy cumple 21 días de rebeldía avergonzando a la justicia argentina. Este hombre que no recibe ninguna protección del Estado y que hoy está exiliado por miedo, porque este gobierno no le ha dispensado la mínima situación de garantía. Va a ratificar todo el próximo 24 de abril en una teleconferencia con el juez Ramos Padilla. Mañana nos va a contar de eso, mañana nos va a comentar también otros aspectos que hacían a los gestos de poder que exhibía. Y ahí cuenta todo, cómo todo va saliendo a la luz lentamente, pero saliendo a la luz. Ya volvemos con el debate económico, pero antes Pedro Brigger. Gracias por la paciencia, Pedro. No, por favor, Gustavo, lo que hay que tener paciencia es también para comprender qué es lo que está pasando en la región, porque todos dicen que quieren la integración, pero resulta que todos hacen algo para fomentar la desintegración. El Mercosur, que está virtualmente paralizado, y el presidente de Paraguay dice que ya ni siquiera van a elegir a los parlamentarios. La UNASUR, Argentina se retira, Brasil se retira, le acaban de dar a Brasil la presidencia pro tempore justamente de UNASUR, sin embargo no se sabe qué es lo que va a pasar. El presidente de la Cámara de Diputados en Bolivia dice: UNASUR está muerto. La OEA, que está obsesionada con Luis Almagro con el tema Venezuela. El representante de refugiados de Naciones Unidas, Eduardo Stein, que dice que la situación en Venezuela es complicada. No confundirse a Eduardo Stein con la familia Stein en la Argentina, ni con la abogada Bettina Stein, eso no tiene nada que ver. ¿Se acuerdan quién le hizo un juicio al almirante Macera en su momento? Seguramente no se está viendo Bettina Stein, pero Eduardo Stein es de Guatemala, insiste con el tema de Venezuela. Mike Pompeo, que viene a la región, secretario de Estado de los Estados Unidos, y dice: el tema central en la región es que no se metan con China. O sea, ¿es todo esto bastante enmarañado? Sí, pero hay que hablar de eso, porque la integración regional es fundamental para los proyectos productivos, diplomáticos, culturales. Más nos alejamos de la integración, aunque parezca que no tiene que ver con la economía, tiene mucho que ver, porque como decía el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, nosotros vivimos en este barrio, no nos podemos ir. Por lo tanto, la relación con Paraguay, con Brasil, con Uruguay, con Perú, con Chile es fundamental. Y para eso la integración es clave. Todos hablan de integración, pero vemos un proceso continuo de lo opuesto, de la desintegración, Gustavo. Bien, Pedro, ese es el clima de época. Es el clima Solo de época. le interesa el alineamiento con Estados Unidos. Por eso Y Mike lo Pompeo que- viene y visita. Y lo que Trump determine para la región. Tal cual. Solo eso. Bien, quiero hacer una aclaración política que me parece muy importante. Hoy en las redes a la tarde hubo mucho revuelo con una información que decía: Alberto Fernández confirmó la candidatura presidencial de la expresidenta Cristina Kirchner, y eso obviamente originó mucho revuelo. Alberto Fernández hace instantes dijo que fue una mala interpretación de sus palabras en la transcripción después a las redes. Alberto Fernández dijo que si la expresidenta decidiera competir por una presidencial, no tendría problemas de ir a una PASO. Es decir, lo que hoy ha asegurado Alberto Fernández es que si Cristina finalmente es candidata, va a participar de las PASO, ahora sería del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, con Daniel Scioli, con Felipe Solá, con Agustín Rossi, que son los candidatos del sector político que están. Obviamente que hay muchos sectores gremiales que presionan para que hoy haya una PASO ampliada, para que Massa, Urtubey, Labaña, si quiere participar, formen parte de esas PASO. Y le cuento un dato político más. Hoy hubo una reunión casi secreta entre Roberto Labaña, Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casela, Federico Storani y Luis Tanguy Cáceres, donde Labaña les presentó una serie de ideas políticas y económicas sobre lo que debería ser
un plan de gobierno que él encabezara. Habrá que ver, se llevaron los papeles, quedaron en responder estos radicales díscolos que no quieren seguir más dentro de Cambiemos y que se preparan para ir a la Convención Nacional de mayo, que todo parece indicar va a ser convocada por la Unión Cívica Radical. Bien, Marcelo Ramal, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué tal, está? Gustavo? ¿Todo bien? Bien, antes de ir a lo económico, estaba escuchando con atención lo de Pedro Echeves, que desnudó toda esta operatoria ilegal, este chantaje que no solamente hacían estos impresentables, sino jueces, fiscales, legisladores, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que está mostrando el derrumbe completo de un aparato de justicia que ha estado ligado a los servicios de inteligencia indudablemente de conjunto para, digamos, repartir la arbitrariedad en unos casos y la impunidad en otros. Es el mismo sistema de justicia que hace algunas horas acaba de absolver A Calcaterra. y a Paolo Roca. Y a Paolo también. Roca. Y a Paolo Roca también. Qué casualidad en estos momentos, ¿no? Paolo Roca ayer, Ángelo Calcaterra hoy. Claro, indudablemente que se está buscando ahora un operativo de blanqueo para un conjunto de grandes empresarios a los cuales el macrismo va a tratar de asociar nuevamente a la obra pública. Y al plan Parche este que van a lanzar mañana, tal vez. Bueno, el plan Parche habrá que ver, digamos, hasta dónde se liga con ellos, pero yo lo llamaría, no sé si plan Parche o plan fraude. Porque fíjate lo siguiente, una de las medidas que se está discutiendo, Gustavo, es endeudar a los jubilados con la plata de los jubilados. Sí. Con la plata del ANSES. ¿Qué significa endeudar a jubilados? Hoy una jubilación mínima está en el 40% de la canasta básica. Es decir, que el jubilado no puede pagar ni las expensas ni los medicamentos. Entonces le van a prestar dinero para que puedan comprar los medicamentos que hoy no pueden comprar y armar una especie de endeudamiento a perpetuidad. Este es el plan de supuesta reactivación de consumo que va a armar el gobierno o que va a presentar mañana. Otro de los elementos tiene que ver con otro fraude, este supuesto sistema de control de precios, que significa lo siguiente: acordar con los supermercados, con grandes cadenas, con grandes empresas de alimentación, un parate, veremos hasta cuándo, de alimentos que en el último año subieron entre un 80 y el 100%. La yerba y el arroz subieron casi un 80, sí. Otros productos subieron casi un 100. Sí. Entonces, es consolidar ese aumento, después seguramente, como hicieron el año pasado, darle a ese aumento pequeño y una maniobra que consiste en, después de un par de meses, sacar algunos productos de la lista, meter otros que siguieron subiendo claro. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, recrear un cuadro de inflación permanente. Yo lo llamaría más que plan parche, plan fraude. Plan fraude. Alejandra Fernández Carano, economista de CEPA. 4,7 la inflación trepando, imparable. Y esto afectando sobre todo los alimentos fuertemente, ¿no? Sí, la verdad que es preocupante el índice de inflación, no se esperaba a nadie un número tan alto y es preocupante el piso que queda. Claro. Si nosotros analizamos, en el primer trimestre ya es un 11,8% y los trimestres anteriores del macrismo, en el 2016 todavía no medían la inflación, pero en el 2017 y 2018 estaban alrededor de un 6%. Así que es preocupante no solo el volumen de la inflación, sino además a quién afecta, porque uno cuando se pone a analizar qué fue lo que más creció en los últimos meses, está transporte, alimentos, educación, todos consumos que hacen a los trabajadores. Sí, ya la canasta básica de ser básica, porque ya leche 10% de aumento, leche que es un alimento hoy por hoy esencial y que no se consigue encima. Sí, la leche supuestamente de precios cuidados está a 25 pesos, pero no se consigue. No existe. Hoy la leche en cualquier supermercado está entre 40 y 45 pesos, sí. La que se puede conseguir. Mañana supuestamente va a haber precios cuidados de leche y tenemos que ver a cuánto vuelve la leche de 25, un aumento de un 9%, así que tendría que estar abajo de los 30 pesos. Vamos a ver a qué precio se incorpora mañana. Está esta noche también aquí con nosotros acompañándonos Guillermo Rosenbursel. Guillermo, buenas noches, ¿cómo está?
¿Cómo describiría este momento del gobierno de Macri? 4 o 7% de inflación, el primer trimestre casi 12%, este plan que ahora anuncia de urgencia al gobierno. Primero déjame decirte una cosa que no tiene que ver con tu pregunta, porque recién vengo del velatorio de un gran amigo y un colega Sí. que se llama Javier Fickman, Sí, lamentamos mucho. que fue alumno mío y después trabajó conmigo y era un gran tipo y Sí. quería expresar eso. Sí, no, un economista que hoy muchos realmente lo han recordado y lo han resaltado, así que está buen el recuerdo. Bueno, te agradezco. No, por favor. Y sí, yo creo que es claramente el peor momento económico y por extensión político de todo el trayecto del gobierno de Macri. Creo que ahora es para el gobierno un sálvese quien pueda, y me parece que desde el punto de vista económico el único objetivo que realmente se propone el gobierno es evitar el desmadre del tipo de cambio. Y yo veía en una de las placas que señalabas que congelan el tipo de cambio, y lamentablemente no es así. Bueno, lamentablemente no es así, porque lo que están diciendo es que no se van a modificar el piso y el techo. Ahora, lo relevante es el techo, Claro. y el techo está muy lejos, o sea que el tipo de cambio puede subir tranquilamente A el 51 20%, dólares. Exactamente. Pero además, si empieza a subir y la gente percibe que se descontrola, la probabilidad de una corrida no se puede descartar. Así Es decir, que hay posibilidad de una corrida. sin duda. Sí. Y usted ve porque muchos economistas están hablando de la posibilidad de una espiralización de la inflación frente a lo que está, frente a lo que se viene. ¿Esto puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Yo creo que va a depender mucho de qué pasa con las negociaciones, con las próximas negociaciones salariales, digamos, ¿no es cierto? Si dan un nuevo impulso a los costos, los precios que se van a acordar no son representativos del conjunto de la canasta, así que el resto de los precios seguramente se va a seguir moviendo. Lo que hoy uno está escuchando y viendo es que las empresas consultan a los economistas de las consultoras, valga la redundancia, cuáles son sus proyecciones de inflación, y corrigen los precios sobre la base de esas proyecciones corregidas, lo que hace que la inflación sea la pronosticada, lo que vuelve a generar nuevas proyecciones al alza de los consultores, etcétera. La política monetaria hoy es inocua, ya lo habíamos conversado en su momento. Y yo diría que las medidas que está tomando el gobierno llegan tarde, son insuficientes y en buena medida mal implementadas, ¿no es cierto? Si estás 3 semanas anunciando que vas a acordar precios, ya todo el mundo corrigió, ¿no es cierto? Ya corrigió, ya hubo remarcaciones. Marcelo, ¿qué quería aclarar? No, sobre este problema de las causas de la inflación, porque efectivamente ahora se menciona la preocupación por los salarios, las paritarias, pero el problema de la inflación no es el salario. Acá lo que pesa sobre este aumento de precios son los costos empresariales y la indexación de beneficios que han tenido bancos y grandes empresas en todo este periodo. Vos fíjate lo siguiente, lo que está pagando el pueblo ahora con esta inflación es el impacto de la gigantesca devaluación del año pasado. Ahora, los fondos especulativos que tenían dólares, ¿no es cierto?, y los dejaron, se beneficiaron por la devaluación. Los que los vendieron colocaron pesos, ¿no es cierto?, o si son los bancos, invirtieron en LELIX al 60% anual. Es decir, que tenemos una economía con costos financieros indexados al 60%, tarifazos al 100%, y un pueblo que paga
las consecuencias de la inflación perdiendo el 15% de su salario en un año. Total. La inflación es la inflación de beneficios empresariales y financieros, Perdón, me parece no de que salarios. estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa son los márgenes de rentabilidad de las empresas, que son altísimos, que han crecido, y que efectivamente generan reducciones muy preocupantes el poder adquisitivo de los salarios y otros ingresos fijos. Otra cosa es la dinámica inflacionaria, y cualquier buen economista sabe que cuando hay un proceso indexatorio de precios y salarios, la inflación se acelera y se perpetúa, lo que no quiere decir que la responsabilidad de la inflación sea de los trabajadores. No es de los trabajadores. Los economistas que nos denominamos neoestructuralistas decimos que este tipo de inflación es la combinación de inercia y shocks. Los reajustes de salario forman parte de la indexación y de la inercia. Los shocks de tipo de cambio, de tarifas, etcétera, hacen pegar saltos a la inflación. Ahora, sí, perdón. No, me parece que más allá de las causas de la inflación, lo importante es cómo el gobierno quiere atacarla, claro, y es a través de medidas que claramente tienen un tinte electoral, porque el gobierno siempre, digamos, desestimó este tipo de medidas, siempre dijo que no creían, que no era la herramienta para alcanzar la solución, y mañana van con un paquete de medidas que son precios cuidados, pero desvirtuando la herramienta original, que eran precios testigos de una canasta muy amplio, y además cuidando el margen dentro de toda la cadena de valor, haciendo que la renta se reparta más equitativamente entre todos los actores de esa cadena, y nada de esto va a ser el acuerdo que se anuncie mañana. La otra parte que también es muy importante es la de los préstamos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque realmente la respuesta para los jubilados que ya perdieron con el cambio de fórmula, pierden contra la inflación, no puede ser que se sigan endeudando con plata que es de ellos, porque el fondo es un fondo de garantía de las jubilaciones. ¿El presente y el futuro puede ser peor en estos momentos y con estas...? El presente ya es suficientemente malo, digamos, ¿cierto? ¿Puede ser peor? Yo no quiero adivinar con la bola de pero cristal. digo, en Yo base a creo lo que 3 años y medio del gobierno. Porque dice, por ejemplo, en términos de Melconian, un economista de ellos, les dijo, boludeaste 2 años y no aplicaste. Dijo, mala praxis hizo el gobierno. Sí, yo coincido con eso, coincido con que el piso de caída del producto este año va a ser peor que el que dice pronosticó el fondo, por supuesto. Me parece difícil que no llegue al 2% de caída, y puede ser mayor. Y si no es más grave la situación, es por la cosecha. De vuelta estamos en la historia pensando de que, una cosecha nos salva. Que ni nos salva, digamos, pero amortigua. Sí, realmente el gobierno hizo las cosas muy mal, las hizo desde el principio, digamos, y ahora, por más razonables que sean algunos de los economistas que están, yo no puedo evitar decir que Guido, Sanderis y Verónica Rapoport, yo los conozco mucho desde hace mucho tiempo, trabajaron conmigo, son gente muy criteriosa, están atados de manos, por las razones que fuere, yo los entiendo porque también estuve en un gobierno, mantienen la lealtad a su gobierno, pero esto empezó mal, siguió mal y ahora no se puede corregir. Guillermo, muchas gracias. Gracias, Marcelo, como siempre. Gracias. Gracias por acompañarnos esta noche también. Hacemos una pausa y enseguidita nos vamos a encontrar con Marco Enríquez Ominami, dirigente político de los más jóvenes de Chile, ex candidato presidencial, pero que hoy viene a hablarnos de también su profesión, porque acaba de estrenar a nivel mundial una película de su dirección que se llama Al fondo a la izquierda. De eso vamos a estar hablando, que va a estar muy interesante enseguidita.